Bienvenido a la clase de personal social. Hoy día empezamos lo que es el tercer bimestre, ¿sí? Con las ganas, con las energías que hemos recargado, aunque sea poquito tiempo, pero hemos recargado, ¿sí? Entonces, hoy día nuestro tema es la cultura Paracas. Vamos a conocer un poquito más sobre esta cultura, dónde se desarrolló, quién lo descubrió, cómo fueron su cerámica, ¿sí? Qué grandes cosas o en qué grandes cosas sobresalieron ellos. Todo eso vamos a conocer hoy día, ¿sí? Muy bien. Entonces, empezamos con la ubicación, ¿sí? ¿Dónde se habrá desarrollado esta cultura? Al igual que la cultura chavín, si ustedes recuerdan, se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿verdad? Muy bien. Así, es igual, esta cultura también se desarrolló acá en el Perú, pero en el departamento de Ica, ¿sí? Se desarrolló en el departamento de Ica, específicamente en lo que es la actual ciudad de Pisco, en la bahía de Paracas o península de Paracas, ¿sí? Entonces, lo más fácil, ¿dónde se desarrolló esa cultura? En el departamento de Ica, ¿no? Actual ciudad de Pisco. Muy bien. Ahora, al igual que la cultura chavín fue descubierta por alguien. ¿Quién habrá descubierto esa cultura? Fue el arqueólogo Julio César Tello. Él descubrió en 1925. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a observar o ver, por ejemplo, el aspecto social. ¿Sí? Los hombres de Paracas creían que al morir iban a tener otra vida a más allá, ¿sí? Entonces, para lo cual, cuando fallecía una persona, ¿qué hacían? Ellos lo hacían acompañar con sus objetos personales que tenían ellos, ¿no? Y envolvían, pues, con unos mantos hermosos que estaban hechos de colores de algodón y lana, ¿no? Y los envolvían, primero los ponían en forma de cunclilla, ¿no? Los ataban con hilos de algodón y luego lo envolvían también con otras telas adicionales. Y al final, con un manto finísimo, lo envolvían a este muertito, que es conocido como un fardo funerario, ¿sí? Entonces, como les decía, que se le conoce como fardos funerarios. Vamos a observar acá esta imagen. Por ejemplo, este muertito está en forma de cunclilla, ¿verdad? Pero lo ponían como una especie de canastilla y a su alrededor lo colocaban por los objetos personales que le pertenecían. Y todo eso lo envolvían con paños, ¿no? Con paños de algodón y al final los envolvían con el manto finísimo que estamos observando aquí, ¿no? Que siguen manteniendo los colores a pesar que haya pasado miles de años, ¿no? Entonces siguen manteniendo los colores como estamos observando aquí, ¿sí? Muy bien, entonces el fardo funerario consiste pues la momia, ¿no? Sentada en cunclilla en una canastilla forrado con telas o paños de algodón y al último con un manto finísimo que estaba hecho con lana, algodón y lo adicionaban ahí también con algunas plumas de aves, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver sobre lo que es el periodo o etapas de Paracas. Julio César Tello, cuando descubrió las formas como enterraban a sus muertos, él encontró dos formas. Por eso él los separó o los dividió en periodos o etapas, ¿sí? La primera es el Paracas Cavernas, ¿no? Donde ellos enterraban a sus muertos en forma de botella. Habían hecho sus cementerios
un hueco, ¿no? Donde quedaba la forma de una botella, ¿no? Y ahí enterraban a sus muertos. Como estamos observando aquí, ¿sí? Hacían hoyos, ¿no? En forma de botellas y ahí enterraban a sus muertos, ¿no? Y para poder bajar y subir también ellos hacían como escaleras acá, ¿sí? Como de piedra ahí sobresalientes al muro que ellos habían hecho hueco, ¿no? Entonces por ahí bajaban con el muertito, lo colocaban ahí el fardo funerario, luego regresaban, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la otra etapa o periodo? Es Paracas Necrópolis. La palabra necrópolis tiene un significado que es la ciudad de los muertos, ¿sí? Significa ciudad de los muertos. ¿Y cómo se diferencia de cavernas? Cavernas es su cementerio en forma de botella. Necrópolis ya no es ya en forma de botella, sino es en forma rectangular, ¿sí? Esa forma lo utilizamos hasta la actualidad nosotros, ¿verdad? Cuando vamos al cementerio, se cava el piso, ¿no? Hace hueco, pero en forma rectangular, ¿verdad? Igualito también, Paracas Necrópolis utilizó el cementerio o enterraban a sus muertitos ya en lo que es en forma rectangular, ¿sí? Como les dije, necrópolis significa ciudad de los muertos. Si observamos acá, por ejemplo, ya no está en forma de botella, ¿verdad? Sino en forma rectangular donde están ahí cada, cada muertito. Y cada muertito tenía un espacio ya casi individual, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, acá estamos observando a una momia que se ha encontrado, imagínense niños, esa es la momia que está en forma de cunclilla, ¿no? Lo han sacado los fardos funerarios y la momia está ahí momificada, ¿no? Y a pesar que haya pasado mucho tiempo, siguen manteniéndose todavía ahí intactos, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver sobre lo que es las deformaciones craneanas. Sobre este acto que ellos han realizado hay dos hipótesis. Uno es que ellos se deformaban el cráneo para distinguirse las clases sociales y otra hipótesis es que ellos se deformaban el cráneo para diferenciarse de otros pueblos, ¿no? Entonces, cuando la gente iba con su cráneo, con su cabeza alargada, decían, ah, ellos son de Paracas, ya lo distinguían ya de lejos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora, ¿y cómo se deformaban el cráneo? Cuando la persona ya recién nacida, ellos hacían una especie de almohadilla en la frente y en la parte posterior, ¿no? Eran amarrados y eso a medida que iban creciendo, pues se iba sujetando y daba la forma de alargada el cráneo, ¿sí? Entonces, eso de acá se ha encontrado, o sea, todo lo que es de la cultura Paracas tiene los cráneos alargados. ¿Y cómo lo obtuvieron este tipo de cráneo? Con esa técnica, con las almohadillas al frente y a la parte posterior que es el cráneo, ¿no? Entonces, sujetados ahí ya daban, cuando los bebés iban creciendo, ya se daba la forma alargada, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver sobre lo que son el aspecto económico. Sabemos que la economía en los primeros pobladores de nuestro país, ¿no? Hasta los incas, la economía se basaba en la agricultura, ¿no? Entonces, los de Paracas también desarrollaron la agricultura, a pesar de haberse desarrollado en un desierto, ellos instalaron un sistema de irrigación de varios kilómetros donde llevaban agua, ¿no? A sus tierras de cultivo. También lograron cultivar el algodón, el maíz y el camote, ¿no? Pero aparte de la agricultura también, por obvias razones, los hombres de Paracas se dedicaron a la pesca, porque está cerca al mar, ¿verdad? Entonces también se dedicaron a la pesca, también a la caza, ¿no? Y recolectaban frutos también, ¿sí? Muy bien.
observamos acá, por ejemplo, en la forma como ellos hicieron como una especie de andenes en forma de caracol, o sea, hacían hueco en el subsuelo, ¿no? Daban la forma de caracol para poder avanzar y ahí ellos hacían, era su tierra de o espacio de cultivo, ¿sí? Muy bien, entonces ellos no se rindieron diciendo, ah, estamos en zona desértica, no hay agua, por lo tanto no hay agricultura. No dijeron, entonces ellos se ingeniaron para poder llevar agua a estos lugares. Muy bien, luego vamos a ver lo que es el aspecto cultural. En este aspecto los hombres de Paracas sobresalieron en dos muy importantes. Uno fue en la textilería. Como ya les había mencionado anteriormente, en los fardos funerarios, ellos elaboraron, ¿no? Destacaron mucho en su textilería. Ellos hicieron tejidos muy finos, muy coloridos, utilizando el algodón, la lana de euquénidos y también añadieron a ese tejido algunas plumas de aves coloridas también, ¿sí? Entonces, ellos elaboraron y ese tejido pues es conocido mundialmente como manto de Paracas, ¿sí? Si nosotros observamos acá, esas imágenes que nosotros vemos siguen manteniendo el color vivo. Imagínense en ese momento que ellos hacían, pues el color sería pues, bellísimo, ¿verdad? A pesar que haya pasado el tiempo, siguen manteniendo todavía los colores vivos como estamos observando. ¿Sí? Entonces son algunas que se han encontrado en esta cultura Paracas, ¿sí? Muy bien. Luego, en la medicina, los hombres de Paracas fueron grandes, grandes cirujanos. Para su época, ellos se atrevieron a hacer operaciones del cráneo. Imagínense, chicos, ahorita, por ejemplo, en nuestra actualidad, con todas las tecnologías que tenemos todavía, cuando nos dicen tiene que operarse de la cabeza, del cráneo, nos asustamos, ¿sí o no? Imagínense en ese entonces, ellos ya se atrevían ya a hacer operaciones del cráneo. A eso le llamaron como lo que es las trepanaciones craneanas. Como eran hombres de guerra, ¿no? Eran guerreros, entonces pues en las batallas los soldados, los guerreros resultaban heridos, ¿no? Entonces ellos no se quedaron ahí con sus guerreros heridos, ellos buscaron una solución para sanarlo. ¿Y cuál fue? Que ellos decidieron operar el cráneo. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron a sacar la parte herida o dañada de la cabeza del cráneo y luego pusieron unas láminas delgadas, finas de metal para cubrirlo, ¿sí? Entonces, en eso se consistía lo que son las trepanaciones craneadas. ¿Y qué utilizaron para operar al cráneo? Unos cuchillos muy filudos llamadas obsidianas, ¿no? O tumis, que nosotros con el nombre de tumi conocemos, ¿sí? Y aparte, pero en ese entonces no les doldría, claro que sí, pero para adormecerlos, ¿no? Al paciente, ellos utilizaron la chicha de jora y la coca. Entonces hacían tomar bastante chicha de jora y aparte también les hacían masticar la hoja de la coca, ¿sí? Entonces es así que el paciente se quedaba como un borrachito ahí, medio adormecido. Ahí aprovechaban a operarle al guerrero que ha sido afectado. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Que en la parte del frente ha sido dañada el cerebro, ¿no? El cráneo. Entonces, ellos retiraban, ¿no? La parte dañada y lo cubrían el huequito con unas láminas delgadas de metal. En esta imagen observamos cómo al paciente ya está adormecido, ya está medio borrachito ahí con la chicha de jora, entonces lo agarran uno por la pierna, los otros los brazos y el curandero se dedica pues a sacarle toda la parte dañada que tiene, ¿sí? Y así
eran sanados en ese entonces. Por eso se le conoce como los grandes cirujanos por sus trepanaciones craneanas. ¿Sí? ¿Qué utilizaron? Utilizaron las gasas, el algodón, utilizaron para cubrir la herida. Y aparte utilizaron las barras de bronce, el bisturí, ¿no? Que les servía para sacar el hueso. Bien. Luego observamos acá, por ejemplo, este cráneo pues ha salido afectado en la parte del frente, ¿no? Por eso les ha sacado la parte dañada, ¿no? Y todo lo que es parte dañada lo sacaban y lo cubrían con láminas delgadísimas de metal, ¿sí? Para que no quede pues abierto, chicos, ¿sí? Luego acá también estamos observando, acá ya es en la parte posterior del cráneo, ¿no? Ha sido afectado, igual, acá ya lo habían sacado ya y lo cubrían con una lámina finísima de metal, al igual que acá también, ¿ve? La forma como ellos lo hacían, ¿no? Para poder curar o hacer sus trepanaciones craneanas, ¿sí? Luego vamos a ver lo que es la cerámica. En la cerámica, el hombre de Paracas también tuvo dos fases, al igual que los periodos o etapas de Paracas, que fue Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Entonces, esas etapas se sobresalieron en la cerámica, ¿sí? Los hombres de Paracas Cavernas, ellos utilizaron varios colores para pintar sus cerámicas, ¿sí? Varios colores. Por eso se dice que es polícroma. Paracas Cavernas fueron polícromas. Utilizaron varios colores para representar su cerámica, como estamos observando aquí. Las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Son coloridos, ¿sí? Son coloridos ahí las imágenes. Le corresponde a Paracas Cavernas. Luego, a Paracas Necrópolis, ya no utilizaron ya diferentes colores. Ellos ya utilizaron un solo color, ¿no? Por eso se le dice que fueron monócromos, ¿sí? Utilizaron solamente un color, un blanco, utilizaron crema o utilizaron el marrón rojizo, ¿ya? Por ejemplo, estamos observando acá el marrón rojizo, ¿no? Un solo color, a diferencia de Paracas Cavernas, ¿no? Ahí sí su cerámica es colorido. En cambio, en Paracas Necrópolis utilizaron solamente un solo color para representar o para pintar sus cerámicas. Muy bien, niños. Espero que hayan estado atentos y más que todo que les haya gustado este video para poder trabajar y hacer sus prácticas ustedes, donde ya en la próxima clase vamos a tener prácticas, ¿sí? Entonces vayan repasando los textos